Hoy veremos la ecuación revisada de NIOSH. La ecuación NIOSH ha sido diseñada para evaluar el riesgo asociado al levantamiento de cargas en determinadas condiciones, por lo que se ha creído conveniente mencionar sus limitaciones para que no se haga un mal uso de la misma. Primero, no tiene en cuenta el riesgo potencial asociado con los efectos acumulativos de los levantamientos repetitivos. No considera eventos imprevistos como deslizamientos, caídas ni sobrecargas inesperadas. Tampoco está diseñada para evaluar tareas en las que la carga se levante con una sola mano, sentado o arrodillado, o cuando se trate de cargar personas, objetos fríos, calientes o sucios, ni aquellos en los que el levantamiento se haga en forma rápida y brusca. Considera un rozamiento razonable entre el calzado y el suelo. Si la temperatura o la humedad están fuera de rango, de 19 a 26 grados centígrados y del 35 al 50% respectivamente, sería necesario añadir al estudio evaluaciones del metabolismo con el fin de tener en cuenta el efecto de dichas variables en el consumo energético y en la frecuencia cardíaca. No es tampoco posible aplicar la ecuación cuando la carga levantada sea inestable, debido a que la localización del centro de masas varía significativamente durante el levantamiento. Este es el caso de los bidones que contienen líquidos o sacos semillenos. El primer paso consiste en describir la tarea. Supongamos que un trabajador durante 2 horas debe descargar bolsas y cajas que llegan a su puesto de trabajo y debe situarlos en una cinta transportadora a 75 centímetros de altura. Esa es la dimensión B. Las bolsas son de dos tipos. Unas pesan 20 kilogramos y pueden considerarse de buen agarre, y las otras pesan 25 kilogramos y su agarre se considera malo. Las cajas pesan 15 kilogramos y su agarre es bueno. El ritmo de producción y las necesidades de materia prima obligan a que deban descargarse con frecuencias diferentes. Las bolsas de 20 kilogramos a razón de 1 por minuto, las bolsas de 25 kilogramos a 2 por minuto y las cajas también a 2 levantamientos por minuto. Gráficamente observaríamos esta descripción. La ecuación de NIOSH está dada por esta expresión. RWL, que es el peso máximo recomendado, es igual a LC por HM por BM por DM por AM por FM por CM. A continuación veremos cada uno de esos factores qué significa. RWL es el peso límite recomendado. LC es la constante de carga. Está considerada 23 kilogramos. HM es el factor de desplazamiento horizontal. BM es el factor de desplazamiento vertical. DM el factor de distancia vertical. AM el factor de asimetría. FM el factor de frecuencia. Y CM el factor de agarre. No hay que confundir el factor de desplazamiento vertical BM con el factor de distancia vertical DM. El BM penaliza los movimientos con inicios o destinos en posiciones muy altas o muy bajas. El DM, en cambio, penaliza los movimientos que superan un determinado valor. En esta imagen pueden verse las dimensiones que entran en juego para el cálculo de diferentes factores.
Las variables correspondientes que usaremos para el cálculo de los diferentes factores están consignadas entonces de acuerdo a la descripción de las diferentes tareas en la tabla de la diapositiva. El valor D es la diferencia en valor absoluto, sin signo, entre la altura inicial y la final del levantamiento. En nuestro caso, 80 centímetros menos 75 centímetros, o sea, 5 centímetros. Veamos el factor de distancia horizontal HM. Este se calcula con la expresión de la diapositiva. En nuestro caso, los valores que arroja son los de la tabla que se muestran. Obsérvese la imagen para notar el desplazamiento del cual estamos hablando. El factor de multiplicación vertical se calcula con la expresión de la diapositiva. Considerando que la distancia vertical es 75 centímetros, se obtiene para nuestras tareas los valores consignados. Obsérvese nuevamente la imagen para notar el desplazamiento del cual estamos hablando. Habíamos dicho anteriormente que D es igual a 5 centímetros. Por ende, dm será 1 en todos los casos, dado que D se considera 1 si D es menor a 25 centímetros. Supondremos que el trabajador realiza una torsión de 45 grados, ángulo A, cuando descarga las cajas y no se aprecia torsión en la manipulación de los sacos. Las otras dos tareas no implican rotación. Es conveniente notar en la figura en qué consiste el giro. De la descripción de la tarea surge la frecuencia de levantamientos, y esa frecuencia es cotejada con la tabla que se muestra, que es la que determina el método. En nuestro caso, la actividad es moderada para las tres tareas. Para determinar el factor de frecuencia analizamos los levantamientos que describimos. La tarea 1 requería un levantamiento por minuto y su duración es moderada. La tarea 2 requería 2 levantamientos por minuto y su duración también es moderada. La tarea 3 requería 2 levantamientos por minuto y su duración también es moderada. Finalmente, el FM que surge para cada tarea es el de la tabla. Para determinar el tipo de agarre, debemos tomar en cuenta las consideraciones que el método sugiere. Esas consideraciones son las que pueden verse en la tabla de la diapositiva. Habíamos supuesto que el agarre era bueno para las tareas 1 y 3, pero malo para la tarea 2. Eso nos da un resultado para CM consignado en esta tabla. En esta diapositiva podemos observar los diferentes coeficientes obtenidos. Para calcular el riesgo total asociado a la actividad completa, hay que calcular el índice de levantamiento compuesto. Calculados los índices de levantamiento de las tres tareas simples, se ordenan de mayor a menor. Vemos que el índice de la tarea 2 es el mayor. Le sigue el índice de la tarea 3 y finalmente el de la tarea 1. Para calcular el ILC compuesto, es decir, el ILC que corresponde a las tres tareas, es necesario aplicar esta fórmula.
En nuestro caso, estamos aplicándola solamente para 3 tareas. De ser utilizado el método para una cantidad de tareas mayor, esta fórmula deberá ser rehecha de la misma manera en la que fue realizada en esta ocasión. El ILT2 a F2 es el índice de la tarea 2 a la frecuencia 2. El ILT3 de F2 más F3 es el índice de la tarea 3 a la frecuencia suma de la tarea 2 y la tarea 3. El ILT3 a F2 es el índice de la tarea 3 a la frecuencia de la tarea 2. ILT1 de F2 más F3 más F1 es el índice de la tarea 1 a la frecuencia suma de la tarea 1, 2 y 3. Y el ILT1 a F2 más F3 es el índice de la tarea 1 a la frecuencia suma de la tarea 2 y la tarea 3. Podríamos haber utilizado un ILC promedio, pero esta fórmula arroja valores más fidedignos a los efectos del análisis del riesgo. Sugerimos que para afrontar la complejidad del cálculo se utilice la planilla de cálculo que se brinda, utilizando la solapa ejemplo. En esa planilla las casillas en celeste son los valores que se han colocado, mientras que las casillas en marrón son los resultados de los cálculos. Se han utilizado en dicha solapa los valores del ejemplo y se han colocado letras entre paréntesis concordantes en este texto y en la planilla. Por ejemplo, la suma de la frecuencia 2 y la frecuencia 3 nos da 4. Por ende, el factor multiplicador de frecuencia Fm a 4 puede obtenerse de la tabla. Aplicando la fórmula podemos obtener el peso límite recomendado LRT3, correspondiente a la tarea 3 para la frecuencia suma de las tareas 2 y la tarea 3. Puede verse el cálculo que estamos llevando a cabo resaltado en amarillo. Repetimos, pero ahora para la tarea 3 a la frecuencia 2. Luego, para la tarea 1, a las frecuencias sumas de las frecuencias de las tareas 1, 2 y 3. Y finalmente, para la tarea 1, a la frecuencia suma de la frecuencia de la tarea 2 y la tarea 3. Se obtiene entonces un resultado de ILC de 2,17. Al cotejar con la tabla de resultados de la tarea, encontramos que para un índice de levantamiento ubicado entre 1 y 3, algunos trabajadores pueden sufrir dolencias o lesiones realizando estas tareas.